Ok, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Link. Buenas noches, Lick. Cuéntenme, hoy no tuvieron problemas con el enlace. Esta vez no, el día de ayer sí me dio problemas el sistema. Sí, no sé qué pasó ahí. Pero fíjense que solo con ustedes, porque con los grupos de la tarde no. Y era la misma forma de estructura del enlace. Así que no sé qué pasó ahí. Ok. Bueno, a partir de hoy vamos a utilizar siempre ese mismo enlace. Es decir, para todas las reuniones que tengamos, no vamos a cambiar de enlace, sino que ese mismo con el que ingresaron el día de hoy, que se los mandé por correo, ¿verdad? Y se los ahí compartí también en el chat. El chat lo voy a habilitar luego porque sí es importante que todos lean lo que coloqué por ahí con respecto al enlace, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces miren, el día de hoy vamos a avanzar con el módulo uno, pero me voy a tomar los últimos minutos de la clase para las personas que todavía no han podido ingresar a las plataformas, ya sea NetAcad o la de Info. Pero voy a esperar que estén la mayoría para ver ese tema, entonces vamos a ir arrancando aquí con el contenido y después entonces vemos lo de los accesos. Vamos a ver entonces. Recuerden que este curso se divide en 5 unidades. Estas 5 unidades son la uno, nociones básicas de informática; la 2, directorios y archivos; la 3, todo sobre Internet; la 4, explorando la red humana; y la 5, manténgase conectado. Dentro de estos módulos nosotros vamos a irlos explicando cada uno de ellos y vamos a ir realizando actividades. Entonces probablemente mañana yo termine este módulo uno y mañana mismo, pues si nos queda chance, hacemos lo que es la tarea correspondiente a la unidad número uno, ¿verdad? Entonces para que tengan ahí presente eso. El día de ayer empezamos con este curso de nociones básicas de informática, que es básicamente esos fundamentos que ustedes deben de conocer para poder utilizar lo que es una computadora. Entonces, este curso empieza con algunas definiciones básicas y después van aprendiendo cuáles son los componentes de la computadora, después qué es un poquito del sistema operativo, después cuáles son las aplicaciones y así sucesivamente, pues vamos a ir incrementando lo que son los conocimientos en las demás unidades. Entonces, esta unidad uno tiene los conceptos de tipos de computadoras que existen. Vamos a hablar un poquito de hardware y software, que son dos conceptos sumamente importantes para entender cómo se compone una computadora. Vamos a hablar de periféricos, que son las partes de la computadora. Vamos a hablar de sistemas operacionales, dice aquí, que es lo mismo que un sistema operativo. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función y por qué pues, son casi indispensables? Luego vamos a hablar también al finalizar cómo vamos a encender correctamente una computadora, cómo vamos a aperturar archivos, cómo vamos a apagarla correctamente también. Entonces eso es lo que más o menos vamos a aprender en esta unidad número uno. Entonces, empezamos ayer definiendo qué era la computación. En palabras sencillas, la computación es el acto de poder realizar cálculos. Entonces, cualquier dispositivo que les permita a ustedes realizar alguna operación o un cálculo, precisamente eso es considerado la computación. Es decir, cualquier cálculo que ustedes puedan procesar. Permítanme aquí. Denme un segundo que alguien me está pidiendo el enlace, entonces se lo voy a compartir por acá. Denme un segundo. Ahí está. Entonces, computación es el acto de realizar cálculos. Obviamente incluye otras funciones, por ejemplo, la ejecución de comandos, ya hablando de temas de programación, entre otras cosas. Espérame. Ok, creo que ahí está apagado. Entonces, computación, en palabras resumidas, permite realizar cálculos y ejecutar, por ejemplo, comandos o programas o código, ¿verdad? Para poder precisamente pues funcionar. Ahora, ¿qué es computadora? Las computadoras son esos dispositivos que permiten cuatro cosas, y lo veíamos ayer. Esos cuatro procedimientos básicos que hace una computadora son recibir información o ingresar información. Nos permite almacenar datos
o guardar datos o información. Nos permite procesar información y nos permite también mostrar o visualizar dicha información. Entonces son cuatro operaciones básicas las que la computadora nos permite. Son recibir información o ingresarla, almacenar o guardarla, procesarla y por último, mostrarla o visualizarla. Entonces, la computadora pues hace cualquier tipo de operación, ¿verdad? Pueden hacer operaciones lógicas, operaciones matemáticas y otras cosas de manera automática. La computadora, recuerden que ya viene programada, es decir, ya viene configurada para hacer instrucciones. Normalmente, pues la computadora se programa para replicar pues muchos comportamientos que precisamente son los que nosotros hacemos, pero ella pues de una manera un poco más eficiente. Eso significa que ya viene programada, configurada con todo lo que puede hacer y sus alcances, y somos nosotros los que debemos de aprender a utilizarla para sacarle pues el mayor provecho posible. Entonces, la computadora es solamente esa maquinita o ese aparato que nos permite cuatro cosas. Nos permite entonces recibir información, almacenarla, procesarla y mostrarla. Dentro del término computadora, ustedes pueden escuchar otros conceptos como computador u ordenador, que es lo mismo. Al final se resumen que es una máquina electrónica, ¿verdad? Que ya viene programada y que ejecuta precisamente algunas instrucciones que se les da para poder hacer lo que nosotros necesitamos que ella realice. Entonces, esta computadora o esta maquinita nos va a permitir ingresar información, procesarla, guardarla y también mostrarla o extraerla, que son las cuatro funciones que tiene la computadora. No sé si tienen consultas con esos términos y con las cuatro fases o cuatro procedimientos que realiza la computadora. No, ¿Estamos, ninguna. estamos bien hasta aquí entonces? Sí, sí, estamos bien, igual. Recuerden que pueden escribir en el chat también. Si no pueden hablar, cualquier duda, pregunta, también estoy pendiente aquí del chat. Ok, después venían lo que son los tipos de computadora. Los más comunes son las dos que les tengo aquí en la pantalla, lo que es la computadora de escritorio y lo que es la computadora portátil. Dentro de lo que, dentro de lo que hay aquí en la computadora de escritorio es precisamente esto. Lo que van a encontrar es una pantalla, un mouse, un teclado y una pequeña torre que contempla o trae dentro lo que son los componentes internos de la computadora. Las características de una computadora de escritorio necesitan un espacio físico determinado. Es decir, yo no puedo movilizarme con tanta facilidad con ella por varias razones. La primera, porque los elementos están como separados, entonces cada uno tiene dimensiones grandes y el peso también tiene que ver. Pero la más importante es que las computadoras de escritorio necesitan 100% todo el tiempo que ustedes la utilicen estar conectada a un toma corriente, es decir, a una fuente de energía. Entonces, esto no permite la movilidad tan sencilla. ¿En qué escenario se utilizan ese tipo de computadoras? Las portátiles, las de escritorio, perdón, se utilizan en los puestos de trabajo, donde usted tiene un escritorio asignado, donde sabemos que usted no se va a movilizar para trabajar, que usted va a estar sentado en esa zona de trabajo y que pues ahí va a ser su estación de trabajo. Antes, pues eran el tipo más común, incluso lo teníamos en nuestras casas, ¿verdad? Ustedes tenían tal vez en la sala o en el escritorio, pero siempre pues estaban en un solo punto físico y ya movilizarla pues era mover cables, hacer como un esfuerzo bastante grandecito para poder pues ponerla de un lugar a otro y la otra situación era que solamente podía ponerla también donde hubiera un toma de corriente cerca. Entonces, eso es una computadora de escritorio. Una pregunta. Diga. Eh, la computadora de escritorio es mucho más potente que la computadora normal, Ok. la- Que las otras. Ok, vamos a ver. Depende de una pieza que es el procesador. Esa la vamos a ver más adelantito. Si el procesador de la de escritorio es menor gama que tal vez la de una portátil, probablemente la portátil tenga mayor capacidad. No depende tanto de la parte física, sino que más bien del componente interno, que sería el procesador. Normalmente, lo que pasa con las computadoras de escritorio
Es que, bueno, para las empresas va a ser más difícil que aunque se la robe. Una. La otra es más fácil en el sentido, por ejemplo, si el teclado se daña, solamente sustituye un teclado. Si el mouse se daña, pues yo solamente cambio el mouse, a diferencia de una portátil, ¿verdad? Que ya lo voy a explicar. Entonces no es tanto un tema de tamaño o de computadora, sino más de los componentes internos, que son los componentes internos los que le van a definir qué computadora tal vez sea más potente que otra. No digo que mala, sino que unas pues tienen características más grandes o mejores, mayor calidad, obviamente a mayor calidad, mayor precio, pero esa más que todo es la estructura por fuera. Entonces, por dentro, yo puedo tener una computadora de escritorio con muchísima mejor capacidad tal vez que una de portátil. Las dos son útiles, sí, pero para situaciones como diferentes, que ya lo voy a explicar también. Igual, lo de los procesadores y eso, más adelantito lo vamos a discutir dentro de los componentes internos, entonces ahí voy a hacer énfasis en qué componentes contribuyen a que una computadora sea más eficiente que otra. No tanto por la parte exterior, que es más un tema interno de sus componentes. O sea que no importa si es de escritorio o es portátil, lo único que importa es el procesador. No, si la portátil se ve más bonita, más fina y todo, pero el procesador es de menos capacidad que la de escritorio le va a superar. Y no hay uno que supera la de escritorio de una portátil. Sí, sí las hay. Lo que pasa es que obviamente entre más capacidad tenga el componente, que puede ser procesador, memoria y otras cosas, más caro es el equipo. Entonces hay computadoras de escritorio que, miren, las de mayor calidad se conocen como computadoras gaming, que son computadoras como para videojuegos, pero en realidad no solamente sirven para eso. Son computadoras que sirven, por ejemplo, para trabajos bien específicos. Por ejemplo, alguien que trabaja en arquitectura, que ocupa como programas muy pesados y eso, entonces invierten en ese tipo de computadoras. La Eh, que, la que yo uso es una Nvidia 400, no, 4090. ok. Entonces, por eso, la característica es lo que tiene que ver. Yo puedo colocarle la misma capacidad a una a una portátil, pero es que varían muchas cosas. Por ejemplo, alguien que necesita una computadora de mayor calidad, yo recomendaría pues una de escritorio, más por un tema de calentamiento de una portátil, por ejemplo. Entonces, ahí varía y vamos a discrepar mucho en algunas cosas, tal vez, porque, vaya, la gente dice, sí, las portátiles, la maravilla y todo, sí, pero tienen bastantes debilidades también, que pues ya las voy a mencionar. La de las escritorios, la mayor desventaja es que tiene que buscar un toma corriente para estar conectado. Y la otra es el peso, o sea, no es tan sencillo que ustedes vengan y pretendan moverla de un punto a otro, ¿verdad? Y ese movimiento también puede perjudicar el equipo. Ahora, el otro tipo son las computadoras portátiles. Estas computadoras portátiles hacen la misma función que una computadora de escritorio. Lo que pasa es que se creó la necesidad realmente de crearlas porque nosotros no podíamos estar en un solo punto físico para poder pues hacer actividades con las computadoras. Entonces lo que pasó fue que hicieron el dispositivo mucho más pequeño que la computadora de escritorio. Añadieron todo en un solo aparatito, es decir, ya el teclado viene incluido en la misma pieza, no como en el escritorio que viene aparte. Ya el mouse también viene incluido ahí en un panel táctil. Y la característica mayor es que trae una batería que permite que ustedes no necesiten estar pegados al toma corriente. Si esa batería está cargada, pues que les va a permitir que puedan utilizarla, no tal vez, no tanto tiempo, ¿verdad? Tal vez 40 minutos, una hora, depende de lo que estén haciendo. Entonces, tiene esa característica que no la tiene lo que es una computadora de escritorio. Ok. Hacen lo mismo las dos. Lo único es la forma externa de verse. Y las características ya internas no forman parte de la forma o la estructura por fuera, sino más de sus componentes internos, que eso pues lo vamos a ver más adelantito. ¿Qué necesitas? Ok.
Sigo entonces. Entonces, aquí en Cisco les explica que estas computadoras tienen pues un nombre en inglés. Lo que son las computadoras de escritorio se conocen como desktop, que significa escritorio en inglés. Las computadoras portátiles se conocen como notebook. Las Ultrabook, que es esta tercera que está aquí, son básicamente las mismas computadoras portátiles, pero ultra delgadas. Entonces vendrían siendo como computadoras portátiles ultra delgadas. ¿Por qué se hacen ultra delgadas? Porque todavía aún así de las portátiles ha surgido la necesidad de tener equipos mucho más pequeños, ¿verdad? Que sean más fácil de transportar y tal vez que tengan algunas capacidades mejores. Por ejemplo, las Ultrabook son sumamente delgadas, pero también menciona que la batería es muchísimo mejor que una portátil. Ahora, en esa definición de que hemos tenido la necesidad de tener dispositivos más pequeños, surgen las otras dos que vienen aquí a continuación. Las famosas tablets en inglés o tabletas, ¿verdad? Estas pues son diferentes en el sentido de que ya no tenemos un teclado físico que tocar o un mouse que tocar. Aquí ya en las tabletas traen una pantalla táctil donde ustedes hacen todo. Entonces, el hecho de que tenga una pantalla táctil resume o hace como más pequeño el tamaño y permite hacer casi todas las mismas actividades que lo que es una computadora, ya sea portátil o ya sea de escritorio. El otro elemento que se podría incluir dentro de los dispositivos pequeños es los smartphones o conocidos como teléfonos inteligentes en español. El hecho de que se llamen teléfonos inteligentes es porque permite conectarse a Internet, ¿verdad? Para que tengan ahí presente ese dato. ¿Y cuál es la ventaja de un celular? Que ustedes lo pueden andar en un bolsillo, que pueden hacer casi las mismas operaciones que en una computadora, tal vez en menor escala, y eso de que sea pequeño va a depender de lo que ustedes necesiten hacer. Por ejemplo, yo a veces trabajo desde mi celular revisando tareas y demás, y para mí no es tan cómodo hacer esa labor por el hecho de que eh, es muy pequeño, tal vez la vista y eso no es como el mejor espacio. Entonces, probablemente una computadora sea más eficiente en ese sentido. Pero obviamente utilizo un celular para otras operaciones mucho más pequeñas. Diga, Martín. No, discúlpeme, solo estaba lo que me dijo el compañero aquí de que tocar sticker para levantar la mano. Ok, Solo quería bien. explicar. Entonces, en resumen, los tipos de computadoras, computadora de escritorio, conocidas como desktop, computadoras portátiles, conocidas como notebook, computadoras portátiles ultra finas o ultra delgadas, serían entonces las ultrabook. Esas, fíjense que tienen su teclado, tienen su mouse de cierta manera. Las portátiles y las notebooks, ustedes tienen físicamente esos dispositivos, pero incluidos en el mismo aparatito, ¿verdad? Ya en lo que es las tablets o tabletas y en los smartphones o teléfonos inteligentes, ya aquí se eliminan esos teclados y se sustituyen precisamente por lo que son las pantallas táctiles. Y eso hace que el dispositivo pues sea más pequeño. Desventajas de esos paneles táctiles que si se llega a dañar la pantalla, entonces ya deja de funcionar el equipo. A diferencia de una de escritorio que si solamente se daña el teclado, yo cambio el teclado 100, 200 lempiras y soluciono mi problema. Si se daña el mouse, simplemente cambio de mouse 100, 200 lempiras y yo soluciono mi problema. Con las de escritorio, se me daña el teclado, yo tengo que mandar a reparar la computadora. O sea, me tengo que deshacer de ella por un tiempo. Y si hablamos ya de lo que son las tablets, se daña la pantalla, que hace todo prácticamente, entonces me quedo sin dispositivo. Entonces, esas son las desventajas. Dentro de los puntos a favor, probablemente la tablet y los smartphones tengan mejor batería, es decir, que les permita a ustedes tener mayor duración de batería. Y lo otro es que están cada vez más independientes con el tema del conectarse al toma corriente. Ustedes cargan su tableta y les va a funcionar 3, 4 horas sin ningún problema. Ustedes cargan su celular y va a funcionar 4, 5, 6, 7, 8 horas, depende el uso que le estén dando. Entonces, esa es una de de las ventajas, pero sí el dispositivo es frágil y que con el daño de la pantalla ustedes se quedan sin dispositivo. Entonces, resumen, computadora de escritorio desktop, computadora portátil notebook, ultrabook o computadoras ultra delgadas.
luego las tabletas o tablets y los smartphones, que son los teléfonos inteligentes. No sé si tienen preguntas con estos tipos de computadora. Solo un comentario extra que igual, ¿verdad? Que las computadoras también se les ha adecuado como esta parte de lo táctil, que son computadoras y también viene como incluido esto. Sí, hay algunas que trae el teclado físico y que arriba usted también puede, y las puede desarmar también. Las puede usar como tablet y la puede unir al teclado y las puede utilizar como computadora normal. Normalmente esas se incluyen dentro de las Ultrabook, fíjense, que son las que permiten hacer eso. Ah, súper, porque sí tenía esa duda de que en qué clasificación entrarían. Sí, normalmente son las Ultrabook que son bien delgaditas, incluso esas a veces son pequeñitas. Entonces esas son las que permiten que, es que se ensambla la pantalla es como la mezcla de una portátil que se ensambla la pantalla pero se puede desmontar. Entonces ustedes pueden, y es táctil totalmente, entonces no dependen tanto del teclado y eso. Son un poquito más cariñositas, ¿verdad? En cuanto a precio, pero depende para qué la utilicen, es que ustedes pueden decir si vale la pena la inversión o no, ¿verdad? Ahí todo se reduce a eso, fíjense, créanme que cuando uno depende totalmente de estos dispositivos, a veces no es como una opción em, pagar tal vez un poco más precisamente para obtener beneficios. Entonces, a veces uno opta por hacer la elección de algo en base a la comodidad sobre todo. Aunque sea un poco más cara, pues yo voy a trabajar tal vez de una manera más eficiente o mejor. Ok, entonces después igual ayer creo que nos quedamos definiendo dos conceptos importantes dentro de lo que es la informática. Aquí hablo un poco de qué son los sistemas computacionales. El sistema computacional se conforma por todos los elementos de una computadora, más todos sus programas y aplicaciones. Dentro de lo que, Dios mío, dentro de lo que podemos decir dentro de los sistemas computacionales, incluiríamos dos conceptos, lo que es hardware y lo que es software. Y aparte les mencionaba ayer que es importante incluir el recurso humano, porque la computadora por sí sola, aunque tenga las dos partes, es decir, tenga hardware y tenga software, no va a funcionar. Entonces los humanos también forman parte de lo que formaría ese sistema computacional. Entonces ayer definíamos estos dos conceptos, que es hardware y software. Recuerden que en eso yo no les puedo dar una traducción como muy explícita de qué es hardware y qué es software, es decir, traducido al español. Más que todo es que el hardware es la parte física, es decir, son todos esos componentes que ustedes pueden tocar y que los tienen enfrente y que pueden ser internos o externos. Ustedes, obviamente, si me ayudan, por favor, no manchando la pantalla. Esos componentes ustedes los pueden tener a la mano los que son externos, es decir, el teclado, el mouse, la pantalla, etcétera. Pero también la computadora se conforma de una parte de componentes internos que son precisamente los que permiten que la computadora empiece a funcionar. Entonces se necesitan las dos cosas, la parte externa y la parte interna. Entonces eso se denomina hardware, lo que ustedes pueden tocar y ver. Ahora, Edras, por favor, miren, no lo vuelvo a repetir. Igual ayer lo dije. No me estén manchando la pantalla con dibujos y eso. Se los voy a agradecer. Traten de no atrasarme para poder salir con el contenido también. Por favor. Ok, la otra parte es el software. El software es precisamente la parte lógica, es decir, lo contrario, lo que ustedes no pueden ver. O sea, ustedes no pueden tocarlo ni físicamente tenerlo en sus manos. ¿Esto qué es? Son los programas y son las aplicaciones que tienen las computadoras. Adicionalmente a esos programas y aplicaciones como por ejemplo Google, como por ejemplo Zoom, que es la que están utilizando ahorita, como ser PowerPoint, Excel, Word, WhatsApp, Spotify, entre otras. Esos son programitas, pero también dentro del software se incluye un concepto sumamente importante que se conoce como lo que es el sistema operativo. Como el sistema operativo.
Entonces, el sistema operativo es otro elemento que permite que los componentes internos de la computadora, o sea, parte del hardware, puedan interactuar con los programas y las aplicaciones. Es como un intermedio. Entonces, ahí es donde se incluye lo que es el software. Ok. Entonces, aquí mismo, en la parte del hardware, teníamos esa pequeña imagen donde hablábamos que teníamos diferentes tipos de dispositivos que podían ser portátiles, de escritorio, celulares, etcétera. Entonces, cada uno de estos dispositivos en cuanto a hardware tienen una forma y tienen una cantidad X de componentes para poder funcionar. Ahora, para poder funcionar la parte física, que son los componentes, yo necesito también lo que es la parte lógica, es decir, tener aplicaciones que hagan una actividad en particular y también tener un sistema operativo que va a servir como ese intermediario entre la parte de esos los componentes y las aplicaciones y mi persona que soy pues el usuario del recurso humano. Solamente a modo de introducción, los sistemas operativos son precisamente dependiendo del tipo de dispositivo. Por ejemplo, si hablamos de las computadoras de escritorio, los más comunes son estos tres, lo que se conoce como Windows, que pertenece a la empresa Microsoft, lo que es Mac OS, que pertenece a la empresa de Apple, y hay otros que se llama Linux, por ejemplo, que es más que todo uno que no tiene dueño y que pues, nosotros los que somos del área de informática podemos hacer uso de ellos para tener un sistema operativo personalizado y ese pues es un sistema operativo también que se utiliza mucho a nivel de servidor. Diga, Josué. Eh, yo en mi celular, como el Android estaba muy bajo, yo agarré mi computadora y le pude instalar un programa más avanzado. Se puede hacer eso, ¿no? Es que no le escuché la primera parte porque se le escucha entrecortado. que, que si yo he visto cómo descargo programas para hacer mi celular un poco más avanzado, se puede hacer eso. Para ser más avanzado. Sí, porque tenía Android 10 y lo pasé a Android 14. Ok, esos son actualizaciones, pero de las aplicaciones. Es que yo lo hice con la computadora, con un launcher. Bueno, pero eso no es correcto si no es oficial desde el sitio web de Android, por ejemplo. Entonces, que no sea oficial, eso ya lo compromete en muchos sentidos. Las aplicaciones y programas siempre tienen actualizaciones y depende del tipo de dispositivos, pues van creándose las actualizaciones, ¿verdad? Entonces sí hay que tener cuidado que si el fabricante de esa aplicación o programa o sistema operativo no lanza la versión oficial para su dispositivo, tienen que esperarse, porque no es correcto que lo busquen como por fuera y traten ahí de mejorar. Al final a veces no es ni cuestiones de mejora a ustedes, es más un tema estético que de mejoras. Por ejemplo, Android tiene hace 4 o 5 años de lanzar el mismo sistema operativo y lo único que cambia son la forma de los botones y demás. Entonces, al final, créanme que no es tanto eso. Ok, entonces resumen, el hardware es la parte física, lo que yo puedo tocar y ver precisamente. Pueden ser componentes internos y pueden ser componentes externos. Y dentro del software son la parte lógica, es decir, las aplicaciones y los programas que yo utilizo dentro de la computadora, que obviamente los puedo manipular con el mouse, pero no los puedo tocar con mis manos. Entonces solamente ustedes lo visualizan. Y lo otro es que dentro del software se incluiría lo que se conoce como sistema operativo, que es lo que hace que las partes físicas de la computadora se puedan comunicar con lo que son las aplicaciones y programas. Preguntas con estas dos definiciones de hardware y software. Vi una consulta. Diga. Eh, esta clase usted la va a mandar al grupo para verla, la grabación. Sí, ya la dejé grabando y la voy a compartir cuando termine la clase. La subo a YouTube y ahí les comparto el enlace. Sí, es que tengo mala, el internet lo tengo malo. No, sí, siempre procuro mandar las grabaciones, no se preocupen por eso. El niño que escuchen es mi hijo, compañeros. Me está molestando. No les haga caso, compañera. Listo, yo estoy mandando la grabación luego de que termine la reunión.
Ok, entonces hardware y software son importantes. ¿Por qué razón? Porque vamos a conocer cómo se forma la computadora. Entonces vamos a hablar primero de la parte externa, es decir, lo que ustedes pues ya conocen y que está afuera, es decir, fuera de la computadora, no adentro. Dentro de la clasificación de las partes externas de una computadora, nosotros vamos a encontrar una clasificación que se llama periféricos. Cuando ustedes escuchan la palabra periféricos, hace referencia a todo lo que está fuera de la computadora. Pueden ser de entrada, pueden ser de salida, pueden ser de almacenamiento. Recuerden que las cuatro partes o funciones de una computadora son ingresar información, almacenarla, procesarla y mostrarla. Entonces, en base a esas actividades, se agrupan de esta forma. Periféricos de entrada que me permiten ingresar información, periféricos de salida que me permiten mostrar información y periféricos de almacenamiento que me permiten a mí guardar información en base a las cuatro funciones que ya les mencioné que tenía lo que es la computadora. Entonces voy a empezar con los periféricos de entrada. Los periféricos de entrada son esos elementos o componentes que permiten el ingreso de información hacia una computadora. Entonces, ¿cuáles son los más comunes? Los más comunes son el teclado y el mouse. Con estos ustedes digitalizan o pueden ingresar información a las computadoras, teclado y mouse. Ahora voy a explicar cada uno de los demás que hay por aquí. Voy a empezar, por ejemplo, con el lector de código de barras. Cuando ustedes van a un supermercado, ven que un producto tiene un como sticker, pasa la persona que cobra el código y encuentra toda la información del producto. Y en base a eso puede hacer pues la factura sin ningún problema o sin mayor trabajo. Entonces, si se fija, me permite ingresar también información. Es decir, al escanear con el lector de código de barra, yo puedo introducir información a una computadora. El otro común, de cierta manera, es lo que es el escáner. Esto normalmente pues lo traen ya incluido en las impresoras, pero el escáner por sí solo es el dispositivo que me permite a mí ingresar información. ¿Por qué razón? Porque con el escáner yo puedo tener una hojita de papel y digitalizarla. Es decir, la coloco dentro del escáner y yo puedo tener esa hoja o ese documento en un formato digital. Entonces me permite de un documento físico pasarlo a un tema digital. Ahora, el micrófono que tenemos por aquí arribita, quiero que sepan que ustedes no solamente pueden trabajar documentos en la computadora, pueden haber archivos de tipo audio o de tipo video, que aquí es donde entra en juego el micrófono y la cámara web. El micrófono me permite a mí introducir información. Cuando yo a través de un micrófono hablo, yo estoy pasando la información a una computadora para que ésta la pueda procesar o guardar. Lo mismo sucede con la cámara web. Cuando yo activo lo que es la cámara web, entonces estoy capturando imágenes o video y puedo guardarlas sin ningún problema dentro de la computadora. Entonces, ese guardarlo me permite ingresar esa información. Ahora, hay dos más que son este joystick que no es tan común y lo que es la tableta digitalizadora. Lo del joystick se utiliza para juegos. Es como un control que se le añade a la computadora y me permite trabajar de manera más cómoda que el mouse. Pero específicamente la mayor parte de quien lo usa son porque juegan, ¿verdad? Y lo encuentran más cómodo que trabajar con el mouse. Entonces es como un pequeño mouse adaptado para hacer como un control. Ahora, la tableta digitalizadora, que la voy a colocar más grandecita para que la puedan apreciar mejor. Es una pequeña tabla donde me permite ingresar información, pero no la puedo ver. Simplemente yo escribo con un lapicito especial y ella pues toma la muestra de lo que yo escribí en la parte donde puedo editar texto y una computadora lee esa información. Un ejemplo de esta tableta digitalizadora, si ustedes ya sacaron su identidad, cuando hicimos el proceso de solicitar la nueva DNI, ustedes vieron que les pidieron que como en un pedacito tal vez más pequeña que esa que tengo en pantalla, bastante pequeñito, que ustedes firmaran.
y obviamente no veían la firma, simplemente hacían el bosquejo y eso se mandaba a lo que era el sistema del registro. Y pues para mala suerte de muchos, esa firma, si no la hicieron bonita, salió debajo de la fotografía del DNI, ¿verdad? Entonces no podían verla, cómo había quedado, si la habían hecho bien y eso, porque el quien la miraba estaba del otro lado de la pantalla. Entonces, esa tableta digitalizadora me permite a mí solo ingresar datos. Normalmente se utiliza para firmas, sobre todo. Así similar al ejemplo que estoy dando de la solicitud de la DNI, que nos pidieron ahí llenar con el lapicito especial, la firma. Todo el mundo pensó que creo que era para velar por el proceso nada más, para decir que sí habíamos ido a pedir la identidad y después la sorpresa fue que salió debajo de la fotito, ¿verdad? O sea que sale la firma y en la identidad. Entonces, para eso sirve lo que es la tableta digitalizadora. Recuerden que por sí sola no la puedo ver, es decir, ingresa la información, pero yo no puedo verla, cómo pues escribí o cómo lo hice. Le pasó eso. Les pasó a varios, crean. Entonces, chicos y chicas, estos periféricos de entrada me permiten a mí ingresar información. Los más comunes, teclado y mouse. Luego podríamos decir que el lector de código de barras, los de escáner, el micrófono, la cámara web y por último el joystick y la tableta digitalizadora. Preguntas con esos dispositivos de entrada, sí. Yo el celular lo uso como webcam y como audio. No sé, Josué, por qué se le escucha cortado. Si puede escribir mejor, porque casi no lo entiendo. Ok, entonces Ya usé el celular como webcam y como micrófono. no, ya voy a hablar de eso. No, tampoco. Las USB se clasifican en la tercera clasificación que voy a mostrarles. En periféricos de entrada solo serían estos que están por aquí. Voy con el siguiente, que son los periféricos de salida. Esto es lo contrario. Los periféricos de salida lo que hacen es poder mostrar o visualizar la información que tiene la computadora. Dentro de los más comunes estarían los monitores o pantallas. Recuerden que en las computadoras de escritorio tienen un monitor aparte. Luego las portátiles pues tienen su propia pantallita. Entonces, esa pantalla o ese monitor me permite a mí ver información. Este es el más común. Hay otros, como por ejemplo los proyectores, que ustedes creo que los conocen como DataShop, ¿verdad? Que ustedes conectan una computadora y muestran en una pared o en una pizarra de proyector esa información. Entonces me permite sacar o extraer esa información para ser mostrada. El otro, el otro elemento sería lo que son las impresoras. Las impresoras pueden haber de diversos tipos. Hay impresoras 3D, hay impresoras láser, hay otras de inyección de tinta y hay otras matriciales que son con agujas. Independientemente cualquiera de la que sea, me va a permitir imprimir. Entonces, imprimir significa que yo algo que tengo en digital lo voy a pasar a papel. Entonces, es lo contrario del escáner. El escáner me permitía a mí de papel a pasarlo a digital. Aquí en lo que es la impresora, lo tengo en digital y lo paso a papel, independientemente del tipo de impresora que utilice. Y el otro periférico sería lo que son los auriculares como tal. Aquí muestro varios. Muestro auriculares de casco, muestro los altavoces que se utilizaban antes, muestro los auriculares que son los más comunes que ustedes han encontrado, que son como con alambre, ¿verdad? Todavía. Y aquí no se ven mucho, pero son auriculares inalámbricos que son los más comunes que hay hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, dentro de los periféricos de salida, ustedes van a encontrar los más comunes, el monitor, el proyector o datashow
lo que son las impresoras y lo que son los auriculares. ¿Por qué los auriculares? Recuerden que yo tengo documentos a veces o archivos de tipo audio. Entonces, esos audios, para poder escucharlos, necesito precisamente un altavoz o un auricular. No hay otra forma de que los puedan interpretar. Entonces, ahí viene la necesidad de incluirlos dentro de los periféricos de salida. No sé si tienen preguntas con estos periféricos. No, Lick. Ok. Voy con el siguiente grupo. Los otros serían los periféricos de almacenamiento, que aquí es donde viene lo que preguntaba Elizabeth. Los periféricos de almacenamiento me ayudan a guardar información. Entonces, en esta imagen pues están incluidos algunos que ya no se utilizan. Aquí los podemos ver mejor. Por ejemplo, lo que es el disquete se utilizaba para allá los años 1990 probablemente. Ya no se utilizan. Eh, Desventajas del disquete. Tenía muy poca capacidad de almacenamiento y lo otro es que lo que ustedes guardaban en él no lo podían borrar para volverlo a utilizar. Entonces, el disquete lo que tenía, con eso se quedaba. Ahora, lo mismo sucedía con los CDs y con los DVD. Tenían tal vez un poquito mayor capacidad de almacenamiento, pero lo que ustedes guardaban en ello ya no podía ser borrado ni podían reutilizar lo que es ese CD. Entonces, estos ya dejaron como de utilizarse más. Las computadoras actuales ya no tienen los orificios para poder insertar CDs. Lo pueden ver también en los vehículos, que antes habían radios para introducir CDs. Ahora ya no se utiliza y precisamente por esa razón. Bueno, para el 2000 todavía se utilizaban. Yo para los 90 y finales, casi 2000. Después vino el CD. Ahora, después del CD aparecieron dos cosas, que son las tarjetas SD y las memory stick. Estas se utilizan más para celulares, aunque sí habían computadoras que permitían, o sea, tenían los orificios para introducirlas y sacar información. Habían algunas, ¿verdad? No todas. No fue muy común tampoco. Entonces, esta se utiliza más a nivel de celular. También hoy por hoy los teléfonos más recientes ya no traen ese orificio porque la cantidad que tienen de almacenamiento es muy poca. Entonces, al ser muy poca, hacer una ranura y demás no tiene como mayor beneficio. Entonces, lo que han hecho los dispositivos más recientes es añadir mayores cantidades de almacenamiento ya de fábrica, que pueden ser normalmente 256 gigas a 512 gigas. Entonces, con eso, pues, un usuario normal no debería tener mayor problema utilizando, por ejemplo, un celular. De ahí, lo que son las USB o USB, conocidas también como pendrive. Estas son las famosas USB que ustedes conocen y me permiten almacenar información. Puede tender a confundir porque ustedes dicen, bueno, cuando lo introduzco puedo introducir información a la computadora pero también puede guardar. O sea, yo la puedo introducir para ver algo o la puedo introducir también para guardar algo. Entonces no se incluye ni dentro de entrada ni dentro de salida. Se incluye directamente como almacenamiento, únicamente para guardar información. Dentro de los que mayor capacidad tiene de almacenamiento, podemos mencionar el disco duro portátil. Aquí se incluye el disco duro normal, pero recuerden que esos son periféricos, entonces son de salida, son externos. Entonces este disco duro como tal sería un componente interno, pero hay una versión de disco duro que se conecta a través de USB y permite guardar información. La desventaja de este disco duro portátil es que es sumamente frágil, al igual que el disco duro normal, el que va adentro. Con un golpe o una caída pueden perder el disco. No son tan baratos que se diga tampoco y el precio varía dependiendo de la capacidad de almacenamiento. Si son 500 gigas, si son un tera o más, ¿verdad? Entonces, en base a eso va lo que es el precio. Y se conecta de manera externa a través de un puerto USB. Entonces, hay un grupo que se llama periféricos de almacenamiento, que son precisamente esos periféricos externos, no van dentro de la computadora, sino que van fuera, que me permiten a mí guardar información.
Los más comunes hoy por hoy, el disco duro portátil y los pendrive o USB. Ya DVD, CD, disquete y memory stick o tarjeta SD, pues es muy raro que ustedes los encuentren, ¿verdad? Rarísimo. Ya son como reliquias. Antes pues era la novedad, que si querían ver películas las llevaban en CDs o DVDs. Las mismas canciones también con los equipos de sonido o con los radios de vehículo, ¿verdad? Pero ya hoy por hoy ya pasaron, pues ya llegaron a mejor vida, dieron su vida útil y hasta ahí llegaron. Ahora, esas son las tres clasificaciones comunes, ¿verdad? Los dispositivos de entrada que me permiten ingresar información, luego los dispositivos de salida que me permiten visualizarla y después los dispositivos de almacenamiento. Y para una de las preguntas que había, creo que que habilitaron el micrófono, hay un grupo de tres componentes, que son estos que están por aquí, que no pueden definirse como periféricos de entrada únicamente o como periféricos únicamente de salida, porque permiten hacer las dos cosas. Ahora bien, que me permita hacer las dos cosas no significa que las haga al mismo tiempo. O sea, se toma un mínimo un segundito por ahí para hacer una cosa y después la otra. Entonces, ¿cuáles son estos componentes? Estos tres que tengo por aquí, que son las pantallas táctiles. Es decir, toda pantalla táctil es considerada un periférico de entrada y salida. ¿Por qué? Porque me permite ingresar información a través de su panel y también me permite verlo a través de su panel táctil o su pantalla. Entonces, lo que son los smartphones o teléfonos inteligentes, lo que son las tablets, son dispositivos periféricos tanto de entrada como de salida. Ahora, los auriculares también pueden incluirse dentro de esta opción mientras tengan micrófono. Normalmente los auriculares que tienen micrófono son estos que son de casco, que son grandecitos y tienen un micrófono incluido. Estos periféricos me permiten a mí tanto escuchar cómo hablar o guardar audio o documentos de tipo audio o archivos de tipo audio. Entonces me permite escuchar, que sería una salida, y me permite hablar, que sería una entrada. Y el tercer elemento o periférico que es considerado de entrada y de salida es las impresoras multifuncionales. Si hablamos solo de impresoras, sería entonces un periférico de salida. Pero si hablamos de una impresora multifuncional, estamos hablando de un periférico de entrada y salida. ¿Por qué? Porque las impresoras multifuncionales muchas veces tienen escáner incluido, aparte de la impresión, y también incluyen fotocopiadoras. Entonces, recuerden que el escáner por sí solo me permite tomar un documento físico, pasarlo a digital, pero la impresora me permite a mí tomar un documento digital y pasarlo a un documento físico, lo mismo que una fotocopiadora. Entonces, estas impresoras multifuncionales que tienen impresora, escáner o fotocopiadora me van a permitir hacer las dos cosas, no al mismo tiempo y lo recalco. Primero se hace una cosa y después la otra. O primero escucha y después habla, o primero imprime o después escanea, pero no pueden hacerse al mismo tiempo. O por ejemplo, en los paneles táctiles, yo primero escribo, sí puedo ir viendo, pero los cálculos y demás se van haciendo como despacio. Entonces no es como que se hacen las dos al mismo tiempo, sino que una primero y otra después. Va a depender del uso que ustedes les estén dando. Entonces, hay periféricos que se consideran de entrada y salida y son solamente estos tres. Los paneles táctiles o pantallas táctiles, lo que son los auriculares con casco, perdón, con micrófono, que son para escuchar y para poder hablar, y lo que son las impresoras multifuncionales, que me permiten imprimir, que me permiten escanear o que me permiten también fotocopiar. Y hay algunas que tienen pues sistema de fax. Preguntas con esta clasificación de periférico de entrada y salida. No, no, Nico.
Ok. Entonces, Buenas sola... noches. Buenas La noches. verdad, en esa parte está claro, está muy claro todo. Bien, entonces solamente resumo. Recuerden que los componentes externos, los que van por fuera, son periféricos. Entonces, estos periféricos pueden llamarse o clasificarse como periféricos de entrada, que me permiten ingresar información. Los más comunes, teclado, mouse, luego código de barras, escáner, micrófono, cámara web, joystick y la tableta digitalizadora. Luego están los periféricos de salida que me permiten visualizar o mostrar la información. Entonces, en estos de salida, los más comunes pues son las pantallas o los monitores. Luego tendríamos los datashop, luego las impresoras y por último lo que son los auriculares. Después tendríamos una tercera clasificación que serían los periféricos de almacenamiento. Estos de almacenamiento me permiten, como lo dice su palabra, guardar información. Los vigentes actualmente, las USB o pendrive y lo que son el disco duro portátil. Los demás están incluidos aquí solamente para efectos de que sepan que existieron y si en algún momento los logran encontrar, bueno, son periféricos de almacenamiento. Y por último, hay un cuarto grupo que no se puede clasificar como componente solo de entrada o como solo de salida. Entonces, dentro de este tipo, de esta característica, encontramos los paneles táctiles o las pantallas táctiles. Incluiríamos entonces las tablets, los smartphones o teléfonos inteligentes, etcétera. Y tendríamos también lo que son los auriculares con micrófono, es decir, los que me permiten escuchar y los que me permiten hablar a la vez. Y después tendría entonces las impresoras multifuncionales, que tienen entonces la función de imprimir, sí, pero también tienen escáner o tienen fotocopiadora. Entonces, eso de que tenga esas funciones la convierte en que podemos hacer las dos cosas, o podemos introducir información o podemos extraer. Entonces, esa es la clasificación de los periféricos, que son precisamente los componentes externos de una computadora. Entonces ya hablamos un poco de la parte externa. Vamos a ver entonces qué más ocupamos para estos puertos. Dentro de la informática ustedes van a encontrar que todos esos componentes o estos elementos necesitan conectarse. La conexión antes era estrictamente por cable. Entonces cada uno de los componentes tenía un tipo de puerto, es decir, orificio, donde se iba a conectar. De los que están en esta imagen vigentes, solamente está el número 6, el número 5 que son los USB, el número 4 que es el VGA. Porque los otros fueron sustituidos prácticamente por lo que se conoce como USB. Antes, los mouse y los teclados no se conectaban por USB ni de manera inalámbrica. Se conectaban a través de estos dos circulitos que son de color verde y color rojo. El VGA sirve para conectar sobre todo en computadoras de escritorio el monitor. Aquí me faltaría incluir nada más el HDMI, que pues este es como un modelo viejo, entonces no lo tiene. Pero el HDMI permite conectar también monitores, ¿verdad? Que en las computadoras más recientes. Luego tenemos el puerto de red, que es este que tiene como un cuadrito como con unas cuadritos más arribita que hace que pueda engancharse. Es el único puerto que hace como un clic para poder engancharse. Este puerto de red se conoce como un puerto RJ45 y permite conectarnos a internet a través de un cable, no de manera inalámbrica, sino que de manera a través de un cable. Y hay otros por aquí que les muestra que tienen pues algunos orificios que servían antes para el tema de audio, para conectar altavoces y otros por ahí. Entonces, hoy por hoy, solamente el 4 el 5 y el 6 los van a encontrar sin ningún problema. ¿Por qué razón? Porque los demás fueron sustituidos por el tema de los cables USB. Entonces, los puertos son solamente esas ranuras que ustedes tienen en sus computadoras y que permiten conectar un cable. Pero el cable también necesita lo que es un conector, es decir, lo que va engasado en ese agujerito en esos puertos. Entonces, dentro de los conectores, para cada uno de los puertos existe un tipo de conector diferente. Entonces, aquí más o menos hay una amplia gama de conectores
Aquí tienen, por ejemplo, el HDMI, ¿verdad? Tienen aquí el VGA, el RJ45 y los demás que se utilizaban sobre todo para audio. Y tienen aquí los USB y de ahí los de tipo C para celular, entre otros. Entonces, depende del puerto o el orificio, es el tipo de cable que ustedes van a poder conectar. Aquí hay otros ejemplos de lo que son los cables de la computadora. Entonces, básicamente estos cables o conectores son los que van como enchufados o introducidos en los agujeritos o los puertos, que ese es el término correcto. Entonces, cada uno tiene una forma y un orden de colocarse. Pregunta con lo que son puertos conectores. Estamos bien hasta acá. O hay mucho más. Ok. Bueno, sigo entonces. Entonces, ya vimos la parte externa, ¿verdad? Lo que ustedes pueden ver fácilmente y tocar de su computadora. Recuerden que la parte externa es todos esos periféricos que mencionamos anteriormente. Ahora, dentro del hardware, no solamente existe una parte externa, sino también existe una parte interna, que son los componentes que vamos a ver ahora. Ah, Entonces, vamos ahorita a ver estos componentes. Aquí les tengo la imagen de dos computadoras. Esta de la izquierda es de una computadora portátil, para que vean aquí su estructura, y esta de la derecha es de una computadora de escritorio. En realidad parecieran que son muy distintas, pero al final no lo son. Todas tienen los mismos componentes, solamente que recuerden que las computadoras portátiles necesitaron adaptarse a modo de permitirnos que el dispositivo sea mucho más pequeño y mucho más liviano. Entonces la forma de sus componentes va a cambiar un poco en comparación a lo que es una computadora de escritorio. Sin embargo, los componentes son los mismos en ambas. Van a tener batería, van a tener ventiladores, van a tener tarjetas de memoria RAM, memoria ROM, entre otras cosas que ya las vamos a ir definiendo. Pero para que las conozcan, esta de la izquierda es una computadora portátil por dentro y esta de la derecha es una computadora de escritorio por dentro. Entonces, ahora sí, dentro de los componentes internos, el principal sería lo que se conoce como motherboard en inglés o placa madre, que es esta que tengo por aquí. Esta que tengo en la imagen es de una computadora de escritorio. ¿Cuál es la función de una tarjeta madre? La tarjeta madre es toda esta plaquita que ven atrás, que es como azul, que prácticamente une todos los componentes de la computadora. Entonces es ese como circuito, toda esa placa que va estructurada y que alberga o que le da como alojamiento a todos los demás componentes de la computadora. Esta, pues, es una de escritorio, para que vean aquí la forma más o menos que tiene. Acá ven los puertos, ¿verdad? Que son donde ustedes conectan los cables y demás. Y aquí hay otros elementos que ya los vamos a ir mencionando a medida vayamos avanzando. Aquí tengo entonces con lo que sería una placa madre o una motherboard de lo que es una portátil. Esta es más simple, más sencilla, ¿verdad? Recuerden que la placa es toda la estructura que va debajo, que tiene pues todos los puertos, los demás elementos de la computadora. Obviamente su forma es diferente porque el espacio donde va incluida pues es mucho más pequeño, entonces se adaptaron esos componentes a lo que sería una portátil. Algo importante que menciona por aquí es que esta placa madre cuenta con algo que se conoce como la BIOS. La BIOS es un pequeño software donde cuando nosotros iniciamos la computadora con el botón de arrancar o de encendido, ese software se ejecuta para verificar que todo, de la parte eléctrica hasta los demás componentes de la computadora internos, están funcionando bien. Es decir, verifica que los componentes externos o los periféricos estén bien, que la placa esté bien y que todos los componentes internos estén bien. Cuando ese BIOS identifica que todo está bien, entonces permite que el sistema operativo empiece a cargar. Esto lo incluye lo que sería la tarjeta madre. No sé si tienen preguntas con esa tarjeta madre.
Asumo ese silencio como que todo está en orden, entonces. Bueno, BIOS es básicamente el nombre que se le da a ese software. O sea, son siglas en inglés, probablemente. Entonces, em, ya se sabe que el BIOS es prácticamente un software, es decir, un pequeño programita que trae incluida lo que es la tarjeta madre para poder verificar. Es que literalmente no me sé el concepto. Sí sé para qué se llama BIOS. El concepto en inglés habría que buscarlo porque normalmente esos nombres están en inglés. ¿Y para qué sirve? Para identificar cuando algún componente de la computadora no esté funcionando. Por ejemplo, si ustedes no tienen conectado un teclado a una computadora de escritorio, le va a decir que usted no puede ingresar, le va a salir ahí un pequeño error que no detectó el teclado. Si su mouse está fallando, le va a decir explícitamente que pues no identifica lo que es el mouse como tal. Diga, Josué. Que es cuando la computadora dice que tiene un error punto ISO. Sí, correcto. Cuando uno de los componentes, ya sea externo o interno, recuerden que los externos son los periféricos, pero también se necesitan para poder funcionar. Entonces, el software identifica que eléctricamente todo dentro de la computadora esté bien y adicionalmente verifica que todos los componentes básicos principales estén conectados. Por ejemplo, si un ventilador falla, ahí identifica también que el ventilador está fallando y le va a generar pues un mensajito diciendo que el ventilador no está funcionando correctamente. Lo que hace es únicamente verificar al momento del arranque que todo esté funcionando correctamente. Y lo que mencionó después del UEFI, que es básicamente un sucesor del BIOS, ¿verdad? Hace lo mismo precisamente y era lo que se utilizaba antes del BIOS. Es decir, el BIOS era lo que se utilizaba, el BIOS es lo que se utiliza ahora y el UEFI era lo que se utilizaba antes. Sobre todo en ordenadores de la marca IBM, me parece, y nada más que hacía lo mismo, pero obviamente el BIOS lo superó y el que se quedó reinando fue lo que se conoce como BIOS, que es un pequeño programita nada más que identifica esos pequeños problemas en los arranques de la computadora. Obviamente, si algo interno llegase a fallar que fuera de los cruciales, no les permitiría, por ejemplo, arrancar el sistema, que ese es el siguiente paso. Una vez se verifica que todos están correctos, entonces, una vez que todo esté correcto, eh, deja o permite que cargue lo que es el sistema operativo para después ustedes puedan utilizar. Ok, el fin- firmware. El firmware es básicamente lo que permite lo que es un controlador, que también lo vamos a identificar. No es lo mismo controlador que software, porque el controlador tiene opciones o configuraciones específicamente donde identifica fallas, sobre todo con los controladores externos. Para eso se utiliza el firmware. ¿Ok? No, el BIOS es un software básico. El firmware va más orientado a ser un controlador. Ok, entonces esto con respecto a la placa madre. La placa madre lo que contiene únicamente se llama BIOS y permite pues verificar que todo está en orden, que toda la parte eléctrica también está en orden. Adicionalmente que todos los componentes, tanto internos como externos, funcionen correctamente. Ahora, existe lo otro que es sumamente importantísimo, que sin esto pues la computadora no puede hacer absolutamente nada. Y es precisamente lo que se conoce como procesador. Esto pues en el mundo de la informática
Llaman CPU, por ejemplo, a la torre, pero eso no es una forma correcta de llamarlo. Estimado Josué, cuando lleguemos el momento de hablar de iOS y todo lo demás, yo lo voy a ir explicando. Enfóquense y concéntrense únicamente en la información que yo les estoy proporcionando, porque lo vamos a ir viendo. Pero no puedo yo estar explicando aquí procesador, por ejemplo, y pasarme a qué es un sistema operativo, porque son dos cosas diferentes. Entonces, llévenlo un poquito con calma, que sepan que lo vamos a ver, pero no me pregunten por conceptos que no van dentro de lo que estoy explicando porque vamos a confundir sobre todo a las personas que no conocen mucho del área. Por favor. Entonces, cuando ya llegue el momento, yo voy a hablar de qué son aplicaciones, de qué es iOS y demás, porque eso no forma parte del hardware, eso forma parte de lo que se conoce como software. Entonces, va a haber un momento más adelante donde lo voy a explicar y ahí hacen sus preguntas con respecto al software. Entonces, volviendo aquí, el procesador se conoce como unidad central de procesamiento. Cuando hablamos de computadoras de escritorio, normalmente las personas le dicen, ah, ese es el CPU, pero el CPU es únicamente una pieza que va dentro de lo que es esa carcasa o esa torre. Entonces es una forma errónea de llamar a la torre como tal o case, que es el nombre correcto. Ahora, el procesador es básicamente como nuestro cerebro, es decir, es ese dispositivo que viene ya creado o programado y configurado para hacer cualquier operación o cálculos dentro de la computadora. Entonces, esto es lo que le da vida a lo que es precisamente los cálculos u operaciones dentro de la computadora. Este procesador puede ser de dos marcas que son las más comunes. Y se explica esto de las dos marcas porque depende de la marca es la forma del procesador. Si hablamos de un procesador AMD, entonces estamos hablando de un procesador que tiene unos pines en su estructura. Lo voy a hacer aquí un poquito más en grande para que lo puedan apreciar mejor. El AMD es este de la izquierda. Entonces, el procesador Intel, a diferencia del AMD, lo que tiene son como unos pequeños puntos, pero no están en relieve, simplemente están como soldaduras. Entonces, este se considera como un procesador que no tiene pin. Entonces, cuando hablamos de los procesadores, entonces aquí ustedes tienen que tomar consideración que esta es la pieza que uno de los compañeros preguntaba al inicio, ¿cuál es más potente? En realidad depende de la versión del procesador para identificar esa potencia. En lo personal, pues les puedo decir que Intel es el procesador comercial, es decir, casi la mayor parte de computadoras traen este tipo de procesador. No significa que sea el más barato, en realidad AMD tiene mejores precios en cuanto al procesador Intel. Pero pues, ¿cuál es la diferencia entre un procesador Intel y y un procesador AMD? El asunto es que la computadora que venga con un procesador Intel, si ustedes se fijan, la parte en donde iría colocada sería muy distinta a lo que es el procesador AMD. Entonces, pasar un procesador de una marca a otra implicaría pues un costo muy grande y probablemente el daño del procesador que ustedes hagan en el momento de reemplazar porque este es uno de los dispositivos más sensibles de los que ustedes van a encontrar dentro de la computadora. Entonces, si la computadora que ustedes compran viene con un procesador Intel, sepan que donde se ensamble esta pieza viene adaptado a esta estructura que no tiene pin. Si estamos hablando de un procesador AMD, entonces la estructura donde va ensamblada es diferente porque vienen como con unos pequeños agujeritos para poder engasar precisamente esos pins. Entonces, quien va a determinar en un 50-70% qué computadora tiene mejor capacidad sería básicamente el tipo de procesador. Hay procesadores que son más viejos, que no tienen pues las mismas características que un procesador más reciente. Entonces, obviamente, entre más reciente el procesador, es mucho más caro tanto la computadora como cambiar solamente el procesador. Entonces, eso sí es de tenerlo en consideración. Y que al momento de comprar, bueno, se van a tener que adaptar a una marca porque no es tan sencillo pasar de un procesador a otro procesador. O sea, de un Intel a un AMD porque las dos estructuras son completamente distintas. Creo que aquí tengo una pequeña imagen. No sé si es más adelante, permítanme aquí. El procesador va en lo que se conoce como un pequeño zócalo.
o SLOC. Entonces, este zócalo es esta estructura que ustedes ven por aquí. Entonces, vean que tiene como la forma para poder ensamblar perfectamente dentro del espacio. Pero adicionalmente tiene lo que sería esta estructura que tiene arribita para sujetar ese procesador y que ese procesador no se mueva. Porque el hecho de que haya como movimiento o que permita también que ingrese sucio, humedad, polvo, etcétera, entonces eso puede ocasionar el daño del procesador como tal. Entonces, esta pequeña piececita va incluida dentro de la tarjeta madre que trae este pequeño zócalo y eso se ensambla sobre ella y luego se asegura, así como está esta parte de la estructura, para que no pueda salirse o no pueda tener algún tipo de movimiento. Diga, Paola. Una consultita, ¿cómo sé al momento de comprar una computadora cuál es como el más actual de los Ok, procesadores? de los más actuales, vamos a ver, para saber qué está comprando, lo primero es que dentro de la computadora que usted tenga hay unos stickers. Esos stickers le dicen a usted qué tipo de procesador tiene, qué tipo de tarjeta tiene, de red, etcétera. Que eso ya la vamos a ver también más adelante. Ahora, Intel tiene como diversas gamas. Creo que todavía ustedes pueden encontrar desde el i3, i5, i7 y 9. Entonces, depende de ese i, es como la versión. Ese numerito significa mucho. En cuanto a capacidad, tal vez no tanto, porque para mí los últimos 5, 7, 9 hacen casi lo mismo. Obviamente lo que cambia es el precio. Entonces son mucho más caros. Con respecto a lo que son los, los procesadores AMD, entonces son por series. Estos se llaman desde la serie 8000, 9000, 6000, etcétera. Y tienen otra gama que son los Ryzen, que pueden ser 3, 5, 7, 9, etcétera. Y entre más número, el alto sea el número, es decir, si es 3 en comparación al 5, obviamente el 3 va a ser más viejo y el 5 más actual. Entonces, de esa forma ustedes pueden identificar cuál es el más, eh, como más potente con la numeración. Entonces están del 3, 5, 7 y 9 y obviamente el 9 vendría siendo como el superior. ¿Y el procesador cuántico para qué sirve? Ok, los procesadores cuánticos son específicamente procesadores para las computadoras cuánticas, que eso no entra en el curso debido a que es un procesador y que es una computadora orientada específicamente a un tema científico. La generación es precisamente como diversas mejoras que han ido teniendo. Por ejemplo, de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis generaciones, obviamente la más superior va a ser la mejor opción para poder comprar. Obviamente tengan presente que es más caro. Entonces, normalmente cuando nosotros compramos una computadora, vamos a identificar primero. ¿Para qué la necesito? Si yo solamente voy a ejecutar programas que no tienen alto rendimiento, pues una computadora con un sistema normal y con un procesador básico les va a funcionar. Pero si ya son personas, como en mi caso, que procesan demasiada información o demasiados cálculos, demasiadas cuestiones, o también ejecutan programas demasiado pesados, entonces ya necesitan un procesador de gama media. Y si ya ustedes son, por ejemplo, arquitectos o de diseño web, de diseño gráfico, perdón, de web también, donde ustedes necesitan hacer operaciones que requieran mucho procesamiento para poder editar imágenes, etcétera, entonces ustedes tienen que invertir en un equipo que tenga una mejor capacidad. Entonces sí se pueden definir tipo gama media, alta y unos que son pues simplemente básicos. El más básico, el que ustedes pueden encontrar en el mercado, son los que encuentren con 3. 3, el 5, 7 vendrían siendo como gama media, del 9 en adelante ya vendrían siendo como alta gama. Obviamente recuerden que esto va a variar con el tiempo. Cuando saquen otro nuevo procesador, entonces ya vamos bajándole la posición a los que ya están. Ok, entonces, con respecto a lo que sería otro componente, es lo que conocemos como Buenas. memoria RAM. Buenas noches, diga. Sí, fíjese, no, estaba viendo también que
usted tenía la imagen ahí comparativa de que los procesadores AMD son SIF, son de tecnología SIF, de Ujú. Zero Insertion Force, creo que significa. Ajá. Pero también AMD los está usando, porque, ve, perdón, Intel los está usando también en la serie i7, i9 y 10 están utilizando la tecnología SIF, que es también la que está utilizando AMD. Sí, Solo pero, ajá. para hacer Pero esa observación, son porque como sí la pincitos veo, más sí veo que pequeños. lo están usando. Sí, son como pincitos más pequeños, pero eso no va No, no va son igual, o sea, no, son SIF, no, le digo porque yo los he tenido en la mano. sí, pero van más como Procesador, siempre orientados procesadores, al procesadores contacto. i7 y AMD, que son con tecnología SIF también. Sí, pero lo que voy yo es que van más Sí, orientados es que también al Un contacto. Intel utiliza también el que solo es así de relieve plano, Es pero correcto. también está utilizando el SIF también. Sí, pero va más orientado a hacer como un contacto, no tanto a hacer un enlace como tal, o sea, de encajar Bueno, les digo completamente. porque yo los he visto y los he tenido en la mano. Sí, pero son un Que poquito sí diferentes. utilizan el de pin como el AMD. Sí, pero recuerde que son diferentes porque por ser fabricantes, miren, cuando una computadora trae un zócalo para un solo procesador, no va a buscar como el mecanismo de que sea completamente igual al de la competencia, porque entonces eso les permitiría, de cierta forma, que la competencia pudiera colocar su procesador en su computadora. Normalmente las marcas de computadoras están como Profe, matrimonio, por decirlo así, con lo que son pero los es que de hecho procesadores. hay modder porque son para procesadores AMD y que se Es puede correcto. utilizar un Intel también. Es correcto, ya vienen adaptados. Entonces Bueno, ahí vienen donde viene el matrimonio que les digo. Entonces tienen que, al momento de elegir una computadora, asegurarse de qué tipo de zócalo tiene para poder ver si se pudiese o no pasar de un punto a otro punto, o sea, de un procesador a otro, porque no es tan sencillo. Inclusive el tema de los contactos aquí con el AM, con el Intel, puede que tengan versión con un poco de pin, pero no es exactamente el pin explícito como lo tiene el AMD, ¿verdad? Y ahí, ¿cuál es la elección del mejor procesador? Depende. Por ejemplo, si usted le pregunta a alguien que se trabaja directamente a la computadora con operaciones muy, pero muy pesadas y demás, preferimos lo que es AMD en comparación al Intel. Intel es más un tema comercial y más popular, pero sí, si es alguien que utiliza la computadora no solamente para hacer como operaciones bien básicas, pues AMD es como el de procesador. hecho, el procesador de Intel, el AMD Ryzen, se utiliza más que todo para gaming, procesar Correcto. computador gaming y renderizado de video Es y correcto, programas de edición de video. de video. Y los procesadores de Intel se utilizan más que todo en servidores, con los procesadores Intel Xeon, Y que son los más computadoras populares de básicas de Xeon. Es casa. más que todo para servidores, creo que lo están utilizando los de Intel. No, Y y eso para sí que, computadoras de casa que son más accesibles de cierta manera. y no, son caros los procesadores Intel, Ujú. porque un Intel i10 vale $999. Sí, lo que pasa es que, vaya, por ejemplo, el AMD va más en una computadora normalmente gaming. O sea, ya de por sí la computadora hace que sea más cara, pero el procesador Sí. por sí solo es un poco más barato. Si solo se compra el procesador, ¿verdad? Eso sí tienen que tenerlo presente. Al final AMD está en como en computadoras que toda la computadora vale más que tal vez un Intel. Pero ya si tocaría, por ejemplo, comprar la pieza independiente, Intel se lleva el premio ahí con el precio. ¿Verdad? Ok, sigo entonces aquí con lo que se conoce como memoria interna o memoria RAM. La que tengo aquí en la pantalla, esta es de una computadora portátil. Recuerden que para hacer los espacios más pequeños, lo que se hicieron fue como hacer adaptaciones. Entonces es un poquito diferente y también aquí va acostada, ¿verdad? No va de pie como lo es en lo que es la computadora de escritorio, que aquí lo pueden ver mejor. Las de escritorio lo llevan de pie, ¿verdad? Y va como en unos zócalos o ranuras de memoria RAM. Entonces esas van como engasaditas y van de pie. A diferencia de las computadoras portátiles que son como más reducidas y son eh, con su inclinación de estar acostaditas o horizontal. ¿Para qué sirve la memoria RAM? La memoria RAM es una memoria temporal. Esa es la primera característica. El hecho de que sea temporal solamente permite guardar información de lo que ustedes en el momento específico están realizando. Por ejemplo, si yo tengo en este momento abierto Zoom
me muestra pues todo lo que tengo abierto de Zoom. Si yo tengo abierto aquí lo que es el Power, porque tengo la presentación de ustedes, me muestra pues que está almacenada ahí la presentación. Pero ¿qué pasa cuando yo apago la computadora o la reinicio? Esta memoria pierde todo lo que tenía incluido. Entonces, por esa razón, cuando ustedes apagan la computadora y la vuelven a encender, les toca aperturar todo. O sea, yo tendría que, si la apago ahorita, volver a abrir Zoom, volver a abrir PowerPoint para poder ejecutar y ver en pantalla lo que tenía pues aperturado. Aunque ustedes hayan cerrado con las aplicaciones abiertas, la memoria RAM pierde lo que es esa información. Entonces, es por eso que se denomina como una memoria que almacena información de manera temporal, ¿verdad? Ahora, Lick. Y si la RAM se llena, ok, la RAM tiene como las características de capacidad también. Lo que va a hacer es que si ustedes tienen, tal vez no llenarla, sino más saturarla, se va a poner lento todo. O sea, aparte del procesador, lo que va a lograr es que si la memoria RAM no tiene como las dimensiones o características óptimas para lo que ustedes están haciendo, entonces va a empezar a dar fallas y va a empezar a ponerse más lento. Eso para abrir programas, para cerrarlos, etcétera, que son lo que guarda lo que es la memoria RAM. Y aquí véanla nada más para que se fijen que es un poquito diferente, es más larga, va de pie, ¿verdad? Va de manera vertical y eso sería la de la computadora de escritorio. la Entonces, RAM está en todos los dispositivos, ¿verdad? sí, todos los que mencioné ahorita, lo que es la placa madre, hay para escritorio, hay para portátil. Igual, si hablamos de celulares, tienen su propia placa. Recuerden que a mí me interesa más que todo en este curso hablar de computadoras de escritorio y portátiles. Ahora, el procesador, todos los dispositivos lo deben de tener, sin eso no pueden hacer ninguna operación. Lo que son las memorias también, tanto portátiles y de escritorio, tienen que tenerlas. Hay otro concepto que se conoce como memoria ROM. La memoria ROM es una memoria permanente. Esta ustedes no pueden alterarla, no pueden modificarla, no pueden hacer absolutamente nada con ella. Esta está incluida dentro de la tarjeta de la placa madre, ¿verdad? Dentro de alguno de los circuitos que está por ahí, ahí está incluida. Esta memoria RAM, el objetivo es que, por ejemplo, al momento de ejecutar el BIOS, que es el sistema de arranque, lo que van a lograr es que no pueda ser modificado para no alterar el funcionamiento de esos programitas. Entonces, la ROM trae ya directamente algunas configuraciones específicas para validar que todo dentro de la computadora esté en orden. Entonces, la RAM se enfoca en las aplicaciones que yo aperturo, lo que tengo abierto, lo que cierro, etcétera, pero la ROM hace todo lo contrario. La ROM se enfoca únicamente en procesos ya bien definidos, como ser el BIOS y otras instrucciones más, ¿verdad? Que básicamente ocupan las aplicaciones que tenemos dentro de la computadora. Es decir, si yo instalo, por ejemplo, un sistema operativo, yo voy a requerir algún conjunto de instrucciones para poder ejecutar ese sistema operativo. Pero esas instrucciones ustedes no las pueden alterar. Simplemente, pues hay una memoria que es como un circuito integrado dentro de la placa de la placa madre, que ya se los voy a mostrar, va como insertado ahí y verifica pues que el BIOS esté funcionando correctamente y que todo lo que requiere el sistema operativo para arrancar, que no solamente se necesita el BIOS, esté funcionando correctamente. Si esta memoria ROM falla, entonces probablemente el sistema operativo nunca llegue a arrancar. Y que diga que solo lectura es porque ustedes no pueden hacer ninguna modificación en esta memoria. Es decir, no pueden mandarle a guardar nada ni pueden agarrar algo de ahí y modificarlo. Es decir, ya viene establecida de la forma que debe de ser según las capacidades de la computadora. Entonces aquí tengo una pequeña imagen No de lo que entendí es la para qué sirve. memoria ROM. Diga. La memoria ROM no entendí un poco para qué sirve. Ok, lo vuelvo a explicar. La memoria ROM es únicamente para guardar información de arranque con el BIOS y otros tipos de software que necesite el sistema operativo para poder iniciar. Para eso sirve. Es diferente a la memoria RAM en todos los sentidos. Este viene siendo como un circuito integrado y va
pegado y soldado dentro de la placa madre. La memoria RAM ustedes la pueden extraer sin ningún problema. La memoria ROM no, porque va pegada o va incluida dentro de la placa madre. Ahora, Eh, se les La, conoce mem- también, diga, la memoria ROM no la puedo usar, no la puede ¿verdad? utilizar, no la puede modificar, no la puede alterar, ni puede obtener ningún tipo de información más que el funcionamiento del BIOS por mucho. Ok, No, muchas gracias. no se puede extraer tampoco de la tarjeta porque está soldada. En cuanto a los nombres, si no la conocen como RAM o como ROM, se puede llamar la RAM como memoria volátil y la ROM como memoria no volátil, es decir, permanente. Y volátil significa que solamente guarda información temporal. Recuerden que la RAM solamente guarda información respecto a lo que yo tengo ejecutado en mi sistema operativo. Es decir, esas aplicaciones que tengo abiertas, qué documentos o archivos estoy mostrando en pantalla, etcétera. Pero una vez yo apague la computadora, esa información se pierde. Ok, ahora vamos con tres plaquitas que son también necesarias para que la computadora funcione. La primera es la placa de video. Con respecto a la placa de video, esta es la encargada de que todos los componentes internos de la computadora puedan mostrar en la pantalla o en el monitor las imágenes que ustedes ven en esa pantalla o monitor. Sin esta tarjeta o sin esta placa de video, ustedes pueden tener todos los componentes y toda la información en la computadora y ustedes no van a poder ver en pantalla esa información. Entonces, esta es la que se encarga de precisamente mostrar em, lo que son la información que incluye la computadora en la pantalla. Información como que, bueno, lo primero, el sistema operativo, que es el que les va a permitir a ustedes abrir el resto de aplicaciones, independientemente cuál sea. Entonces, esta es la que hace el vínculo con los componentes internos de la computadora para poder exteriorizarlos en una pantalla. Dentro de las placas de video, existen también, como en todo, placas de video que tengan mayor no es potencia, sino mayor calidad o mayor definición. ¿Quién invierte en una placa de video de mayor capacidad? Precisamente las personas que trabajan, sobre todo de manera gráfica en las computadoras, es decir, Es- arquitectos, personas que Ese, trabajan con planos, entre otras cosas. Diga. esa placa de video la tengo como procesador. Ujú. La placa de video no puede ser procesador. No, es que también dice GeForce Buenas noches. RTX 4060. Sí, pero Es que, esa es la placa de video. El procesador que normalmente también anda la, Intel o AMD. pues perdón, es que Diga. también se le conoce como GPU. GPU con Sí, G. GPU, unidad gráfica de procesamiento. sí, pero no es sí, No pero es CPU. no es el procesador como tal. O sea, el procesador de la computadora es la piececita que mostramos antes, que puede ser Intel o AMD normalmente. Y esta es la placa de video o la tarjeta de video, también le pueden llamar así. Y es la que me permite a mí mostrar en pantalla lo que tiene la computadora. Entre mayor calidad tenga esa tarjeta de video o placa de video, la forma de visualizar la información va a ser mejor, o sea, más definida, con mejores colores, entre otras cosas. ¿Quién utiliza esto? Quien busca una tarjeta de video normalmente son personas que trabajan de manera gráfica en las computadoras o específicamente el tema de las computadoras dedicadas a los videojuegos, ¿verdad? Esas son las que necesitan como una mayor definición o una mayor calidad dentro de la pantalla. Igual, estas depende de la marca también. Tiene un costo, ¿verdad? Y entre más alto sea el número, pues mayor es el costo de esa placa por aparte. Después tenemos lo que se conoce como la placa de sonido. La placa de sonido es la que les va a permitir a ustedes escuchar precisamente cualquier audio. Si ustedes ejecutan, por ejemplo, YouTube dentro de su computadora, van a poder escuchar. Y quien se encarga de que pueda extraer ese tipo de audio es precisamente esa placa de video. Esta pues es como de una computadora de escritorio antigua. Normalmente venían por colores, ¿verdad? Sin embargo, esta otra, creo que está por aquí.
Permítanme. No, creo que no. No la se me modificó, creo, la imagen. Hay otras, porque esto ha cambiado. Normalmente ahora no tenemos como puertos más que para conectar auriculares, pero estos ya no son redondos, sino que más bien son USB. Entonces, las computadoras más modernas van a tener orificios USB nada más para poder conectar, por ejemplo, auriculares. Antes sí se podían conectar de estos que eran redonditos, ¿verdad? Pero pues recuerden que la tecnología hoy por hoy está como eliminando el tema de los cables, incluso hasta de los auriculares para celular, ahora exigen que sean totalmente inalámbricos. Y en las computadoras, pues exigen que sean USB. Ahora, hay otro elemento que es sumamente importante, que es la placa de red. Aquí tengo una tarjeta madre, pero aquí pueden observar lo que me interesa de la placa de red, que es este pequeño puerto RJ45. Entonces, este RJ45 es un conector o un puerto también, donde yo voy a tener la capacidad de poder conectarme a internet a través de un cable. Eso me permite ese puerto RJ45. Las computadoras anteriores no tenían las dos cosas de, por ejemplo, conectarme a través de cable y también a través de internet inalámbrico. Entonces, antes habían como adaptadores como este para poder pasar de una computadora que solamente permitía conexión a internet a través de un cable y poderla pasar también a una conexión inalámbrica. Se añadía aquí este pequeño, ahí, esa pequeña tarjetita y con eso pues podían hacer las dos funciones. Hoy por hoy, las computadoras actuales tienen la capacidad de hacer ambas cosas a la vez. Que ustedes puedan conectar un conector RJ45 y conecten desde su módem su internet directo a la computadora, que va a ser más eficiente, más rápido y demás, pero obviamente van a estar justamente a la par del módem. Y utilizar la parte inalámbrica, que eso permite que ustedes en cualquier parte donde se encuentren ubicados puedan tener conectividad, siempre y cuando esté dentro del alcance también del router, que esos pues tienen una limitante de una cierta cantidad de metros a la redonda. Entonces, una vez se van alejando, pues va perdiendo la señal. Entonces, eso se conoce como placas de red. Dentro de las placas, entonces era placa de video, placa de sonido y lo que se conoce como placas de red. Ahora, hay dos elementos más que son importantes dentro de los, ya sea computadoras de escritorio o computadoras portátiles. Uno de los mayores problemas que siguen teniendo desde que se crearon las computadoras es precisamente un tema de calefacción o calentamiento. Resulta que estos componentes, cuando los encienden, pues fluye electricidad y empieza a generar calor. Se siente más en una computadora de portátil que en una computadora de escritorio, porque el espacio es mucho más reducido. Entonces, los componentes estos tienen unos ventiladores o ventiladoras, como lo quieran llamar. La que tengo aquí, la de arribita, que es la más grande, es para una computadora de escritorio, es mucho más robusta y pues precisamente cabe en lo que es el armazón o el case. Y este otro que tengo abajo es lo que se conoce como ventilador para portátiles, que esto pueden tener uno, dos, tres, cuatro, etcétera. Entonces, el tema es que dentro de las computadoras, sobre todo las portátiles, hay un sistema de ventilación. Ese sistema de ventilación, bueno, consta de algunos orificios a los lados de su computadora y en algunos casos las tienen también debajo de ella y encima. Entonces son unos pequeños agujeritos que no son por estética, sino para que el calor fluya. Ahora, el problema es que a medida pues ustedes hagan más operaciones dentro de la computadora, utilicen más el procesador y demás y la mantengan mucho más tiempo encendida, ese calor pues va a ir incrementando. El asunto o el problema principal con ese calentamiento es que ustedes pueden dañar toda la tarjeta, o sea, toda la placa madre o alguno de los componentes por el sobrecalentamiento. Entonces, cuando ustedes identifiquen que su computadora está muy caliente, lo que deben de hacer es revisarla si los orificios están obstruidos
o si ustedes, por ejemplo, los tienen debajo, por la parte de abajo, los orificios, entonces evitar que se contacte directamente con el escritorio o la base donde la colocaron. Es decir, dejar como unos puntos de aire para que pueda ingresar aire y salir. La otra opción que tienen es que hay unos ventiladores donde ustedes lo colocan en la parte de abajo, que es como un pequeño soporte, y encima, perdón, o sea, dentro de ellos, de ese soporte hay unos ventiladores. Y luego encima de eso, ustedes colocan su computadora y entonces eso lo que hace es añadir aire para que pueda salir ese calor, ese vapor con un poquito más de presión. Sin embargo, esos ventiladores no trabajan con corriente eléctrica, sino que con la misma USB ustedes lo conectan a la computadora y la computadora le da corriente. Entonces no son tan potentes como para solucionar un problema de calentamiento. La otra situación que hay con el sistema de ventilación es que las computadoras tienen, sobre todo las portátiles, ese sistemita de aireamiento que va por cobre, que eso también calienta un poco, y necesita lo que se conoce como pasta térmica. La pasta térmica es como un dispositivo que se coloca para evitar ahí un tema de recalentado, sobre todo con la estructura de la ventilación. Entonces, cuando ustedes ya tienen 1 año, 2 años de estar utilizando la computadora sin darle mantenimiento, es importante que revisen ese tema, ¿verdad? Para colocarle nueva pasta térmica y evitar que se queme la tarjeta madre o alguno de los componentes. Cuando ustedes identifiquen también Eh, cuando ustedes identifiquen también un sobrecalentamiento, eh, tienen que tomar en consideración también el espacio en donde ustedes están utilizando su computadora. Por ejemplo, si ustedes residen en ciudades donde no hace tanto calor, probablemente va a funcionar sin algún tipo de aire acondicionado. Si ustedes residen en ciudades mucho más calientes, donde pues la temperatura de aire por sí es alta, entonces eso va a incrementar también el calor dentro de la computadora. En los espacios de trabajo, cuando ustedes vayan a las empresas a trabajar y demás, van a encontrar que pues tienen aire acondicionado y demás. No crean que los ponen por los trabajadores, sino para evitar ese sobrecalentamiento en el área donde se encuentran las computadoras. Y eso pues pasa para la mayor parte de dispositivos de informática que generan calor y que hay que buscar la forma de mitigar un daño en los equipos por esta razón. Entonces, sí, ustedes también cuando, por ejemplo, una portátil se la colocan en sus piernas después de 1 hora, 2 horas de uso, ya van a empezar a sentir como una temperatura un poco más caliente. Con las hay de- veces que estoy usando programas muy exigentes y se me queda pegada la pantalla. ok. Cuando ustedes están utilizando computadoras de escritorio, no es que no suceda. Lo que pasa es que el armazón tiene más espacio y ustedes tal vez no lo perciben tanto. Sí pasa, pero tal vez con menos intensidad que lo que es una computadora portátil. La otra situación, cuando ustedes identifiquen que sus computadoras están demasiado calientes, verifiquen siempre que la ventiladora esté funcionando, porque a veces estos ventiladores de la nada dejan de funcionar o se desconectan así fácilmente con algún golpe o algo medio brusco. Entonces puede ser un indicativo de que los ventiladores, tal vez tengan 3 ventiladores en su portátil y uno no esté funcionando. Entonces siempre es de darle ahí un mantenimiento en ese sentido. Créanme que el tema de la ventilación es uno de los más importantes y que muchas veces pues no consideramos y después solo son los problemas de que pues el procesador ya no funciona igual, de que la placa tampoco y que algunos componentes están fallando y puede provenir de un tema de sobrecalentamiento dentro de la computadora. Y por último, me queda entonces el último componente interno que es la fuente de alimentación. Estas computadoras tienen una fuente de alimentación que significa energéticamente cómo se conectan o cómo se alimentan. Entonces, este que tenemos por aquí es una batería de una computadora de escritorio. Vean que los tamaños son sumamente grandes y esto pues va incluido dentro del case o dentro del armazón. Entonces, esta es una batería para una computadora de escritorio. Recuerden que la computadora de escritorio necesita estar conectada siempre al toma corriente. A menos de que ustedes compren una batería por aparte, va a durar una cantidad de horas X desconectada. Pero pues no van a poder moverla de sitio porque no es tan sencillo esa movilización. Ahora, las portátiles tienen estos cargadores.
Estos cargadores permiten precisamente pasarle carga de manera oportuna a la portátil y dentro de la portátil hay lo que se conoce como una pequeña batería que puede almacenar un poco de carga para que ustedes la puedan utilizar posteriormente. Entonces, esta es la batería de una portátil. Este cuadro negro que ven por aquí, que está casi en toda la parte inferior, eso es lo que es una batería. Entonces, esa batería es la que permite almacenar información y ustedes la cargan a través de lo que son estas fuentes de alimentación, que sería el, el cable que va conectado junto con una pequeña batería de adaptador y regulador que tiene por acá, y luego se va enchufado a lo que es el toma corriente. Entonces, en resumen, diga Josué. Hola. Es que mire que yo ya me tengo que ir. Sí, puede desconectarse, no hay problema. Ok, resumiendo aquí, chicos, Ok, nuevamente, ya está terminado. no, no he terminado. La clase termina a las 9, pero voy a tratar de terminar antes. Si usted Ok, que tengo que ir. se puede retirar y la grabación de la clase queda por si gusta verla. Ok, ok, muchas gracias. Listo, feliz noche. Ok, dentro de los Feliz componentes noche. internos de la computadora, recuerden que tenemos entonces lo que son la placa madre o conocida como motherboard, lo que es el procesador, ¿verdad? Que es la parte que precisamente hace los cálculos y operaciones, que pueden ser Intel o AMD. Tenemos lo que son la memoria RAM, que es una memoria que almacena información de manera temporal, más orientadas a los procesos que ustedes han abierto dentro de la computadora o el sistema operativo, y una vez lo apaguen, la computadora, pues esto se va a perder. Luego tenemos lo que es la memoria ROM, que es básicamente una pequeña memoria que es como un circuito que va ingresado o introducido y soldado dentro de lo que es la placa madre, y esta pues se orienta a guardar información sobre todo como el BIOS y otras opciones que tiene lo que es el sistema operativo para necesitar arrancar. Después de esto, entonces hablamos de las placas de video que me permiten a mí ver y mostrar toda la información que tiene la computadora en pantallas o monitores. Después hablamos de la placa de sonido para poder escuchar, eh, puede ser sonido, puede ser, etcétera, cualquier audio que ustedes ejecuten. Entonces eso lo permite una placa de video. Y después tenemos una placa de red que precisamente es una placa que me permite la conexión a Internet. La placa ahora en día pues tiene las dos conexiones, ya sea por cable a través de un cable RJ45, un cable de red, o una conexión inalámbrica a través del Wi-Fi. Estas antenas antes pues las tenían por fuera, ahora ya trae directamente las antenitas incluidas para poder conectarse al Wi-Fi. Y por último, estuvimos hablando de lo que son los ventiladores, que son los que se encargan del tema de calefacción y de ventilación dentro de la computadora para evitar el sobrecalentamiento de los demás componentes. Y también hablamos de la fuente de alimentación, es decir, cómo estas computadoras se alimentan de electricidad, ¿verdad? A través de qué componentes. Entonces aquí tienen el de la computadora de escritorio y los cargadores para cargar la batería de lo que es la computadora portátil, ¿verdad? Que es la que les permite conectarse correctamente, que puedan funcionar bien cuando los conectan y que pueda guardar carga lo que es la batería. No sé si hay preguntas, dudas, preguntas. Oli, gracias. Ok. Entonces, bueno, estuvimos hablando de las partes externas y de las partes internas. El día de mañana vamos a empezar a hablar de lo que son software. Entonces ahí vamos a ver de los sistemas operativos que existen, para qué sirven, por qué son tan necesarios, y probablemente pues mañana créanme que lo que hay aquí pues es mucho más rápido. Entonces probablemente terminemos esta unidad y hagamos lo que es la tareita correspondiente a esta unidad número 1.
Las personas que ya tienen accesos a las plataformas pueden ir saliendo de la reunión. Me voy a quedar unos minutos nada más con las personas que no tienen acceso a las plataformas. Para los que ya tienen acceso, pasen feliz noche. Nos encontramos mañana a las 7 de la noche siempre. Y lo único que yo voy a estar compartiendo ahorita el PDF de esta presentación para que lo tengan ahí en el grupo y puedan hacer sus lecturas y demás. Me quedo únicamente con las personas que tienen problemas con la plataforma. Excelente, Yami. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche, Muchas Gracias, gracias. Buenas Liz. noches. Feliz noche. Gracias, feliz noche. feliz noche. Descansen, nos vemos mañana. Feliz noche, Liz. Feliz Gracias. noche. Ok, si alguien tiene problemas con accesos a la plataforma, es el momento de hablar. Bueno, creo que nadie ha dicho nada. Ok, Delcy, creo que con usted voy a hablar por privado en el grupo. Sí vi su mensaje, pero lo que pasa es que yo estoy en clase también de 5 a 7, entonces no le pude responder. Pero yo le escribo por privado y le apoyo ahí con eso. Diga, Sandra. Es que no, yo no entiendo cómo entrar a la plataforma. En el correo que me mandó me Ujú. pide la clave, la cambié, Ok, pero ¿refiere a la plataforma de Info o a la plataforma de NetaCat, de Cisco? en ninguna de las dos sé cómo entrar. Ok, No. permítame buscar aquí el navegador. Creo que aquí estoy. Permítame. Estaba subiendo la grabación de la otra clase. Ok, resumo aquí, mire. Para la plataforma de Info, que es la más sencilla y la primera que vamos a estar trabajando, ustedes ingresan a academias.info.hn. Aquí lo mandé al grupo y creo que ya los había mandado al chat y privado. Entonces, en la plataforma de Info, primero asegúrense que sea esta que tiene como los cuadritos en gris. Aquí donde dice bienvenida, que está en gris. Entonces, A dónde la veo? aquí en academias.info.hn, usted ingresa a Google y coloca academias.info.hn y solamente se cerciora que aquí donde dice bienvenidos a la plataforma virtual esté este espacio en gris para que nos Academia. academias.info.hn. Ajá, ajá. Ok, una vez ingresa ahí, nos vamos a esta opción que dice acceder a la plataforma y le va a mostrar esta pestaña donde le va a pedir su usuario y su número de identidad. Perdón, su usuario y su número de identidad sin guiones y sin espacios, así como lo ve aquí en la pantalla. Entonces, su número de identidad sin guiones y sin espacios. Y va a colocar la contraseña, que es la que usted matriculó, la que colocó cuando se matriculó, esa. Entonces, coloca su usuario, número de identidad sin guiones y sin espacios, y la contraseña que usted matriculó cuando inscribió el curso. Es decir, la que usted colocó ahí como referencia, esa. Si tiene problemas con esa contraseña, me escribe por privado para poder ayudarle, para que soporte les haga ahí un cambio. Entonces, cuando coloca esto, le dan acceder y el curso probablemente les aparezca de esta manera. Si no les aparece esta barra que tengo al lado em, izquierdo, hay una como banderita aquí arribita, entonces le da aquí a esta como una barrita que hay como y aquí está en la esquinita un cuadrito que dice abrir barra lateral. Entonces, de esa manera usted busca el curso, que el de ustedes sería este que dice Cisco, promoción 2 uso y herramientas básicas de computación, lunes a viernes de 7 a 9. Entonces, creo que es el único que le va a salir. Entonces, le da un clic y ahí usted ya ingresa a lo que es el curso. Esta plataforma solo la vamos a utilizar para subir las tareas.
más que nada. Aquí no hay contenido ni nada, simplemente para que ustedes suban las actividades, es esta plataforma. No sé si quedó más claro. Sandra creo que era, ¿verdad? No sé si quedó más claro, Sandra. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Es que yo me meto a Google y no me sale, no me da la opción a entrar me dijo academia, ¿verdad? Sí, academias.info.hn. Sandra, su apellido, Celaya, Celaya. permita. Déjeme ver. Academias. Sí, acá se lo estoy mandando al WhatsApp, solamente para que le Compañera, dé clic. también está el link para ir directo a Info. Incluso la Liz lo ha mandado. Es Sí, más ahorita se fácil. lo mandé al privado en WhatsApp. Y Ahí aquí donde me dice a acceder a plataforma, ahí ingreso. es correcto, aquí en este botón que dice acceder a la plataforma. Ahorita se lo mandé directo al WhatsApp, entonces usted solamente le da un clic y de ahí directo ya le entra a la plataforma. Y ahí solo le da, Aquí solamente es para las tareas. sí, solo las tareas. Y aquí la contraseña que yo digité cuando me Cuando se inscribí. matriculó, exacto. Y el usuario es su número de identidad sin guiones y sin espacios. Ujú. ¿Y cuál es el otro, el Ok. otro? La otra es netacat.com, que igual se la voy a mandar ahí al WhatsApp, Ujú. que es esta otra. En esta, yo les mandé un correo ayer, pero si quiere, mejor hacemos el proceso de cero nuevamente. Mándeme en el chat suyo, de WhatsApp, Ujú. me escribe su Ujú. correo y yo le doy las Ujú. instrucciones por ahí para Ah, darle los pasos. Usted me puede ir tomando como captura de pantalla y yo le voy diciendo qué hacer. pero después de la clase. Si quiere, si quiere hoy, si no, mañana temprano mejor. Ah, bueno, Ujú. mañana. Verifique la de Infop, si no puede acceder con su contraseña, entonces igual me escribe temprano mañana y yo le brindo el acceso a la otra plataforma. Y aquí en esta plataforma, ¿qué es lo que hay Ok. que hacer? En esta lo que vamos a trabajar son unos pequeños examencitos que nos pide Ah, Cisco para poder ajá. certificarlos de manera internacional con el curso. Entonces aquí le voy a mostrar nada más rapidito. Em, Es como un resumen de todo el curso y vamos a hacer unas pruebas que igual la vamos a hacer juntos, no se preocupe. Aquí en mis Ok. clases, vamos a ver. Entonces hay un pequeño contenido que vamos a ir leyendo, pero en realidad son como muy en resumen de todo lo que vamos a ver directamente en el curso. Y el contenido que yo les estoy mostrando dentro de lo que es la plataforma, lo de aquí en Zoom, que yo lo tengo en PowerPoint, se los voy a estar compartiendo en PDF para que ustedes vayan haciendo las lecturas también. Entonces aquí lo que ¿Y vamos las a hacer, tareas cada cuánto? ¿Cuánto se hacen las tareas cada cuánto se presentan? cuando terminemos el módulo, yo hago la tarea. Por ejemplo, probablemente mañana terminemos módulo uno, entonces mañana mismo hacemos la Ujú. tarea y ustedes ya sabrían cómo hacer la tarea y solamente les queda hacerla y subirla. Y tienen todas las tareas, que son 5, el 20, ¿qué termino con ustedes? Creo que es hasta el 23 de marzo, que es domingo. Entonces, lo ideal es que no dejen que se les acumulen, ¿verdad? Una vez yo las voy haciendo, traten de hacerlas el mismo día si es posible y si no es el mismo fin de semana. O sea que las clases son de lunes a domingo. No, nosotros vamos a estar de lunes a viernes en videoconferencia, de 7 a 9 con ustedes, solamente Ujú. de lunes a viernes. Entonces nosotros estaríamos terminando para concluir los 30 horas el viernes 21. Pero la plataforma siempre se les deja disponible sábado y domingo para que ustedes puedan subir sus tareas y puedan avanzar. Entonces nosotros terminamos videoconferencias el 21, pero tendrían hasta el 23 para subir las tareas en las plataformas. Ah, ok, listo. Ok. Gracias. Listo, me escribe, estimada, por privado y ahí le Ok. apoyo. Listo, no sé si alguien más tiene problemas al ingresar a la... No, Darisa, la información se la voy a mandar en un PDF
que es donde tengo toda la información referente al curso. Igual, ahorita nomás termine y se los envío. Ok. En resumen, solamente la plataforma de Info va a ser para descargar las tareas y subirlas. Luego, las presentaciones que yo tengo se las voy a compartir a ustedes para que tengan el contenido. Y la plataforma de Cisco solamente para hacer un examen. Eso es todo. La voy a mandar al grupo. Sí, Angeli, claro. Ahí me escriben qué problema tienen y yo les pido lo que ocupo para ver cómo les solucionamos ahí a ustedes eso. Recuerden que soporte pues solamente trabaja en la mañana, tarde. Entonces déjenme los datos para que yo mañana tempranito lo envíe y pues ellos durante el día me puedan solucionar y ya en la noche ustedes tengan sus accesos creados. Ok, listo. Si no hay más preguntas, entonces eso sería todo, chicos y chicas. Me pueden escribir por privado cualquier cosa. Bien, feliz noche.